Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Padre Santo, Padre Uno, Padre Misericordioso, te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Muy bien, mis queridos amigos. En BRN, pues les pedimos disculpas porque estamos un poco congestionados con los despachos, pero se demoran en empacar y en entregar todas las cosas, pero estamos disponibles todavía. Tenemos los aceites, tenemos los libros, tenemos todas las cosas. Bueno, sellamos con la sangre de Cristo este programa, estos equipos, todo lo que está pasando, lo que estamos en este momento. Me, un vidente muy famoso, no muy famoso, muy conocido por mí, me habló de la última profecía, lo que el Señor le mostró. Primero, desplazamiento en Europa de país a país, es decir, desde el comienzo de la guerra mundial, entonces desplazamiento en Europa de país. Dice, todos lo sabemos y no actuamos, ¿no? Y no oramos para mitigar. Nosotros oramos mucho por la familia, eso es normal, por algunas peticiones que nos hacen, pero no decimos oramos para que Dios mitigue las cosas, solamente por eso. Uno oramos por lo que la Virgen dijo en Medjugorje, oren por mis intenciones, que yo creo que una madre tiene las mejores intenciones. Eh, que no solamente pues oímos los mensajes y todas las cosas y actuamos solo con religiosidad. Ay, qué tema tan terrible. Yo le preguntaba a alguien, bueno, ¿usted se ha leído un evangelio completo? No, 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 no. Pero no es católico, es que no conoce a Dios. El Señor lo conoce uno a través de los evangelios, ¿no es cierto? No ha leído ni el más corto que es el Evangelio de San Marcos, no. O el que el padre Garcereros ponía de penitencia, cuando alguien se confesaba, decía, ay, padre, cuántos rosarios hay por el adulterio. No, 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 mi hijo, rezar es una obligación. Lee el corazón del Evangelio, Mateo 5, 6 y 7 y vívalo. Y allí dice, bienaventurados los misericordiosos, los que buscan la paz, ¿no? Sí, sí, sí. Todo eso que dice allí, oren por los enemigos. ¿Han orado por los enemigos? ¿Por los que los persiguen? ¿Por los que los calumnian? ¿Por los que los hacen daño? ¿Han orado por eso? No, 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 yo pido por mi papá, por mi hijo, por mi mamá, por mi esposa. Pues bueno, han orado realmente, se han convertido. El apóstol San Pablo dice que cada uno se examine a sí mismo. Nosotros vivimos examinando a los demás todo el tiempo. Dios pecado, el juicio es de Dios solamente. De modo que esa profecía me encantó, pero dice religiosidad, somos muy religiosos, ¿no? Pero no nos convertimos. Por eso el momento que estamos viviendo es tan difícil. Eh, Oremos y compremos alimentos. ¿Cuántos años nos han dicho que compremos alimentos? Ya se van a acabar, ya los precios son inalcanzables, ¿no? Muy difíciles, es decir, ¿por qué no empezaron cada semana a comprar una cosa durante el último año? Lo que se iba venciendo se lo iban comiendo, pero no, no, es un mensaje de años de la misericordia de Dios. Compren sus medicinas, compren los alimentos, Las medicinas están agotando, compren alimentos. Entonces, no hemos hecho caso tampoco, ¿no? La guerra en Europa va a ser tremenda, tremenda. Una guerra en Europa trae un colapso mundial, según sello del Apocalipsis, trae una hambruna, trae una escasez, trae una inflación, trae el colapso de todas las bolsas en el mundo entero, con armas tan tremendas, por ejemplo, que Rusia no mostró en Ucrania. Muy astutos los rusos metieron tanques de la Segunda Guerra Mundial, esos onzos, y ahora metieron sus verdaderos tanques y ya el ejército de ucraniano no sabe qué hacer, ¿no? Usaron la guerra para gastar y desgastar la OTAN, a Estados Unidos, a todas las cosas. Entonces, Estados Unidos va a ser atacado como Israel. Salmo 83.
Salmo 83. Falta que se una Irán y falta Rusia. La lista de lo que hay en los ataques contra Israel. Una cosa tremenda. Y no hacemos nada nosotros. Oremos para mitigar y hagamos lo que la Virgen dijo allá. Ya les dije que es una buena madre. Oren por las intenciones de la Virgen. Oren las almas del purgatorio de Colombia para que intercedan por Colombia, para que oren por Colombia. Orar por las almas del purgatorio es un negocio muy grande, porque interceden por nosotros y cuando lleguen al cielo tenemos unos intercesores permanentes por las almas del purgatorio. Dice Ana Catalina que orar por las almas del purgatorio viene buen recaudo. Entonces hay que orar por las almas del purgatorio de Colombia, ¿no? El desplazamiento, ya les conté, el desplazamiento en Europa, que va a ser terrible, la guerra muy cercana. Me acuerdo mucho, hace muchos años que bueno, en la época de Obama, paseaba un barco de última nave, pues de cuarta generación, por las costas perdón, por el límite del mar ruso. Cuando apareció un bombardero, todos dijeron, pónganse alerta, alerta computadores, alerta radares, y todas las cosas. Y se puso una alerta porque el bombardero se acercaba, el bombardero ruso. Y cuando el bombardero estaba cerca, se le apagaron los computadores, se le apagaron los radares. Entonces, cuando entre a Europa, ahora va a usar esa arma, sacarlos, la electricidad, se paralizan los automóviles, se paralizan los tanques del enemigo, se apagan los computadores, se apagan los radares. Y viene el colapso económico mundial, la hambruna, los sellos del apocalipsis. O sea que la guerra está eh, muy cerca. Eh, el terremoto en Bogotá está muy cercano y tiene una influencia de unos 140 kilómetros a la redonda. Orar por esto, ¿no? Muy bien orar por la familia y por los nuestros y todo. Y para mitigar lo que es en Colombia, lo que nos va a pasar de los terremotos. El padre Luis Fernando me decía que hay terremotos en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín y en Pasto. Estamos, sí, entonces ya, pues ya estamos con una amenaza de guerra civil, con una amenaza de terremoto, de varios terremotos, del colapso económico colombiano, la purificación de México y de Colombia, que son dos países marianos, es una purificación muy grande, no van a desaparecer del todo, pero lean la saled, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo, la tierra quedará convertida en un yermo. Nada construido por mano del hombre quedará en pie, ni su casa, ni sus edificios, ni nada, ni los carros, ni los automóviles quedará en pie. Eh, Hace poco murió una persona y murió de avanzada edad. Yo me puse a orar por esa persona con una amiga que se había mostrando las cosas y me dijo que se ha salvado. A mí me impresionó porque él era mujeriego, era parrandero, pero ella me dijo, no, es que él, dos cosas. Una, Dios le dio la oportunidad de vivir muchos años, ¿no? Para reflexionar. Y la otra, era muy caritativo. Puede ser mujeriego y parrandero y sinvergüenza, pero era muy caritativo. El que necesitaba le daba, le daba, y le daba, y le daba. A todos le daban. Entonces Dios le dio la oportunidad de vivir muchos años para que pudiera reflexionar. O sea, reflexionar sobre su vida, no reflexionar sobre los demás, sobre cada uno, ¿no? Y reflexionar. Y el otro factor que lo llevó a salvar fue precisamente la caridad. La caridad cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados. Me acuerdo
una visión de una persona que vio a alguien del infierno y lo único que había hecho en la vida era regalar una cebolla y sacaba la mano así con la cebolla. Lo único. Tendré misericordia de los que tuvieron misericordia y no tendré misericordia de los que no tuvieron. Y la caridad no es solamente dar limosna, porque también dice la Biblia, si el mendigo te maldice, yo escucharé su maldición. Entonces una maldición es tremenda. Y nosotros en el estudio que hizo la Universidad Javeriana, los mendigos no se quedaban de, de que no les dieran, se quejaban era del desprecio, la mirada indiferente, el que no los saludaran, el que no los miraran, el que los despreciaran. Entonces, trabajemos por la salvación. Yo les decía eso de leer Mateo 5, 6 y 7. Hicieran una especie de test, cogieran un versículo, bienaventurados misericordiosos, no, ah, ponga sí o no, he sido misericordioso, no he sido misericordioso. ¿Sí? No juzguéis y no seréis juzgados. ¿He juzgado o no he juzgado? Con la vara que midiereis seréis medidos. ¿Sí? Eh, hacer el bien a todos o dejar de hacer el bien es otro pecado. Porque todo el bien que hago, ¿no? Y el mal, el bien que dejo de hacer es pecado. Eso dice Santiago, el bien que dejo de hacer es pecado. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer el bien? Por tacañería, ¿m? Por no visitar a un enfermo, por no darle, me acuerdo de una persona hace muchos años que un joven buscaba una corbata para hacer una entrevista. Y entonces esta persona salió y le dio la corbata. Pero no lee lo peor, lee lo mejor. El cuento del padre cancelado, el tipo estaba comiendo un roscón grandotote y un tipo le pidió algo, entonces le dio un pan bueno. Y después el señor le dijo, ¿y por qué no le dice roscón? Dale lo mejor. ¿Mm? Sí, cuando nosotros tenemos bancos de ropa, gente da ropa rota, ropa sucia, algunas personas, otras más generosas dan ropa nueva, otros la habían lavado bien, la habían limpiado y todas esas cosas. Pero nosotros nos falta es la caridad que cubre multitud de pecados. Entonces acuérdense, si el mendigo te maldice, Dios escuchará su maldición, ¿no? Entonces hay que reflexionar, hay que amar, hay que leer Mateo 5, 6 y 7 y vivirlo. Si le da la mayoría de los versículos, le da a usted 60, el 70% que lo está viviendo, entonces nosotros pues pediremos que en la parroquia le pongan un nicho, ¿ya? Si usted le da menos del 50, del 40%, preocúpese mucho, ¿no? Porque hay muchas calderas todavía por ahí. Oremos, yo oro por ustedes y ustedes oran por mí. Hay oraciones muy poderosas y la misericordia de Dios es muy grande. Acuerde que una obra de misericordia es orar por las personas. Yo tuve un amigo hace muchos años que practicaba unas cosas raras, esotéricas, y, y el Señor como que me lo puso en el corazón y empecé a rezar la oración del ejército victorioso en el libro de Agustín. Corazón agonizante de Jesús, ahora vuestras sagradas llagas en reparación por este hermano tibio en la fe o por este hermano no converso. Es una oración muy buena porque dice, y yo obraré prodigios, obraré milagros en él. Pero no la haga solamente por tu esposa, sus hijos, sus parientes. Hágala por todos, por el ministro, por el presidente, por el comandante del ejército, de la policía, todo. Hágala, obraré prodigios en él.
porque Dios quiere que todos los hombres se salven. No todos menos Stalin, ni todos menos Petro, ni todos menos... No, Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios. Tengo un amigo que una vez estaba criticando a un cura que estaba diciendo herejías, que no había brujería, que no había demonio, todo. Y empezó mentalmente a criticarlo. Y el Señor le dijo, no, no, no lo juzgues. El único que puede juzgar soy yo. No lo juzgues, el único que puede juzgar soy yo. Entonces orar por todos y por todo, orar en una forma impresionante por todos. La oración es corazón agonizante Jesús, adoro vuestras sagradas llagas en reparación por este hermano tibio en su fe, por este hermano no converso, no converso. Y hay que hacer comunidad, hay que hacer comunidad. San Agustín, cuando hacía comunidades en su regla, ponían eh, que era necesario amar a Dios, al prójimo, ¿no? Y a la pobreza, el voto de pobreza. Amar a Dios, amar al prójimo y al voto de pobreza. Sí, prójimo es próximo, uno tiene que amar a su familia, tiene que amar a sus amigos, todas esas cosas. Próximo. Y amarse a sí mismo, porque si no se deprime. Pero no tanto como ese del auto. Sí, que empiezan a amarse tanto a sí mismo que vuelven unos egoístas terribles, como decía el campesino, payó y payó y payó, y en los demás nada. ¿Mm? Amar a sí mismo, pero amar a los otros. Y perdonar. Me acuerdo, cuando uno peca, no solamente confiesa su pecado y se le ha olvidado confesar el daño que causó con ese pecado. Por ejemplo, si se robó 10 millones de pesos, el daño que infligió a la otra persona, porque seguramente esos 10 millones le iban a servir para hacer un negocio, para mantener sus hijos. Entonces, todo eso lo vamos a ver en la hora del juicio. En la hora del juicio lo vamos a ver. No solamente el pecado no lo confiesa, sino que hay que reparar el daño que hizo. Y la reparación, pues, si la puede hacer con el dinero, así como saqueo, devolver el doble. Y si no tiene, pues tiene que reparar orando mucho por esa persona y ofreciendo su sufrimiento, uniendo a la pasión de Cristo, una reparación. ¿No? O su enfermedad. San Ignacio decía, no es menos gracia la enfermedad, no es menos gracia la enfermedad que la curación. Con el colapso económico mundial, muchos se van a desesperar y el pastor Wilkerson dice, veo una cadena de suicidios. Cuando ustedes ven una ciudad como Bogotá, que la gente está sentada en la puerta, muriéndose de hambre, físicamente hambre, ¿no? Pues fue el sueño que tuvo un buen amigo. Entonces, entonces orar y seguir orando para mitigar. Dios no quiere que eso suceda. El hermano Agustín decía que vamos a guardar bienes y los vamos a compartir. Si no los compartimos, se nos viene el colapso para nosotros también, para todos, para todos. Usted está, claro, es normal, uno que guardar y ayudarle a los hijos y todo eso, guardar bienes, guardar alimentos, pero hay que darle a todos, no solamente a una familia, sino a todos. Y guardar las medicinas. Dios nos está hablando de una manera muy explícita y muy tremenda sobre todo lo que viene, sobre todo lo que viene. Y yo creo, decía un amigo mío, que el rosario y la súplica hay que ahora para la reparación, ¿no? Rezar rosario y súplica ardiente. La súplica ardiente de los santos ángeles, ofrecer la Eucaristía por los demás, por reparación,
pedirle al Señor que podamos ofrecer nuestras enfermedades como reparación. Cuando le hemos quitado la fama a una persona, pues terrible, porque esa persona pierde muchas oportunidades, la gente cree lo que hemos dicho y entonces también la persona pierde negocios, pierde cosas. Oramos por reparación. Y les contaba de un sacerdote hace años, conocí que tenía la unción de los enfermos, él ponía la unción de los enfermos, iba a confesar al enfermo y le dijo, ¿usted ya perdonó? Dijo, ay, claro, padre, uno al borde de la tumba. Dice, ya perdoné, claro. Y la segunda pregunta, ¿y ya pidió perdón? Ya pidió perdón. Empieza a reparar pidiendo perdón, porque él, a la hora de la muerte se va a acordar a aquellas personas a quienes no les pidió perdón, o nos vamos a acordar. Hay que pedir perdón y amar al prójimo. A mí en estos días estuve en un cuestionamiento interior muy terrible porque hay dos muchachos que piden ayuda siempre, viven en la calle, viven entre cartones, unos perritos en una de esas carretas que arrastran y les hemos ayudado y les se ha ayudado mucho y a mí que me ha olvidado el nombre de ellos. A usted no le olvida el nombre de un hijo. Y no, 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 de un amigo. Entonces, acordarse del nombre y tratar de acordarse del nombre y orar por ellos, por los dos mendigos que viven debajo de la carreta de los cartones, hay que orar por ellos y dar, o que no nos diga con lo de San Juan, que le diga que Dios te bendiga y lo dejas ahí pasando hambre y dice San Juan, entonces eres un mentiroso, como el que hace promesas y no cumple, hace a Dios mentiroso, todo el que hace promesas y no cumple. La Biblia dice que eso es pecado, hacer promesas y no cumplir. De modo que tenemos muchas cosas pendientes. No podemos orar por una persona, por ejemplo, corazón agonizante de Jesús, adoro vuestra sagrada reparación por este hermano tibio en su fe. Llamemos la piedad por este hermano no converso. Y yo oraré prodigios, oraré milagros en él. Y seamos generosos. El que da generosamente recibe generosamente. El que da tacañamente recibe tacañamente. Tendré misericordia de los que tuvieron misericordia y no tendré misericordia de los que no tuvieron. Señor, como dice Jeremías, conviérteme para que yo me convierta, sálvame para que yo sea salvo. Conviérteme para que yo me convierta y sálvame para que yo sea salvo. Oremos por Colombia, oremos para mitigar las cosas que están sucediendo y que vienen. Oremos por Colombia, oraciones de rosario, oraciones del ayuno, los que pueden, la Eucaristía ofrecida por Colombia, la súplica ardiente de los santos ángeles, porque en estos días de las manifestaciones eh, pasaron por todas partes con brujos, con chamanes, con todos fueron sembrando demonios por toda la ciudad y uno sale a la calle y los persigue. Antes de salir a la calle, únjase los pies con aceite exorcizado, cúbrase con la sangre de Cristo y para que no le prendan ese virus tan terrible, únjase con el aceite del buen samaritano, que allá lo tienen, Stephanie, o donde lo consiga, que se lo vendan, el aceite del buen samaritano. Se unge debajo de la nariz, los lóbulos de las orejas, en las sienes, en las muñecas, ¿no? Y si sale con tapabocas, el tapabocas con el aceite del buen samaritano para que lo aspire y se evita esa gripa con mal de estómago tan terrible que está dando.
que es muy importante hacerlo. Sigan colaborando y sigan colaborando con todos. Gracias por sus donaciones, gracias por sus bendiciones, gracias por su oración que necesitamos tanto. Yo les suplico la oración por nosotros, sobre todo pidiendo la salvación, no la sanación, ni la salud. Sí, si piden la salud y el Señor nos sana, maravilloso. Es un don de Dios la salud. Todo es gracia. Pero si la enfermedad le sirve para convertirse, pida, Señor, lo que quieras. Porque sabemos eso de que Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Alguien me dijo que el aviso era en abril y que el milagro era como un mes después, en mayo. De modo que pues, hay gente que está trabajando y hay que seguir trabajando y hay gente que está estudiando, hay que ir estudiando. Pero si viene el aviso, la iluminación de las conciencias es terrible. Me contaba un amigo, Luz de María, que demuestran a uno toda su vida, desde muy pequeño. Y es como si le arrancaran la presencia de Dios. Siente un vacío tan terrible que no sabía a quién acudir. Mi amigo gritaba y le pedía a la Virgen que lo ayudara. La iluminación de las conciencias. Un acto de misericordia infinito de Dios, porque si no, se perdería mucha gente. Muchos se morirán de miedo de ver que Dios existe. Y es la gran evangelización, porque se anunciará la buena noticia en toda la tierra. Dios Jesús, quien anuncia en el África, entre el Amazonas, donde viven indígenas con otro idioma que no han visto nada de la civilización, pues el Espíritu Santo, el gran evangelizador que nos anunciará la verdad completa. Y oremos mucho. Yo me acuerdo mucho de un sacerdote que tiene una parroquia, fue misionero en África, y tiene una parroquia en Ecuador. Entonces le dijo al pueblo, mire, ustedes no necesitan tapabocas, ustedes no necesitan nada, en este pueblo no va a pasar nada. Hizo una procesión con el Santísimo por todo el pueblo y allá no le prendieron nada a nadie, nada a nadie. Pasaron incólumes, no hubo ningún problema. Es muy maravilloso el testimonio de este sacerdote. El padre Alberto, le enviamos un saludo muy cordial. Oremos por Chile, como la Virgen ha pedido que oren por Chile, porque dicen que Chile lo va a inundar el mar, porque despreció una de las más bellas apariciones, la de Peña Blanca. Trataron de corromper al muchacho, lo llevaron a Argentina, le inyectaron hormonas femeninas. Pobre muchacho que había salido de un orfanato, de un asilo, y aparecía vestido de mujer, porque le inyectaron como hermafrodita, era y le inyectaban hormonas femeninas en Argentina, y la Virgen lo salvó milagrosamente. Una de las profecías más impresionantes, porque repite la salud, repite muchas cosas, es la profecía esa de Peña Blanca. Allí se convirtió un amigo mío, o le ayudó a la conversión, cuando vio el milagro del sol y cuando vio muchas cosas, cuando veía los estigmas en el paciente, en el vidente, cuando, cuando se dio cuenta de que le ponían una vela aquí debajo del mentón y no lo quemaba, todos signos. Ayer vi una imagen del Perpetuo Socorro, lo vimos en internet, y llorando sangre. Y la gente no se convierte, llora sangre con ADN, con tipo de sangre y con todas las cosas. Después otra de un Cristo que lloraba sangre. Y como decía Juan Pablo II, sus buenas razones tendrá. Hemos tenido tantas manifestaciones para convertirnos. Hemos tenido testimonios que los evangélicos no tienen, los hermanos esperados, de una persona que vive 50 años sin comer, sin beber y sin dormir, paralítico y ciego, y no se vuelve loco, porque ofreció
ofreció, por ejemplo, los ojos. Ella veía y caminaba y todo, para que se acabara la Segunda Guerra Mundial y perdió los ojos. Entonces me acuerdo de Fray Maceo, que se fue al monte a gritar un fraile de San Francisco al Señor que lo hiciera humilde. Y el Señor apareció al frente y le dijo, ¿y qué me das por tu humildad? Dijo, mis ojos, valiente, valiente. Y el Señor le dijo, quédate con tus ojos y sé humilde. Y decía Francisco que Maceo era el monje más humilde que había conocido. San Agustín dice que todas esas buenas obras sin humildad se vuelven, son filantropía, no sirven para nada. El dar sin humildad no sirve. Por eso él pedía mucho la humildad, la humildad, la humildad en todas las cosas que hacemos. Es muy difícil. Y a veces nos sirve la enfermedad porque, y la humillación, la enfermedad es humillante. Como decía la Madre Teresa, es necesario pasar muchas humillaciones para aprender a ser humilde. Aprender a cerrar la boca, aprender a cerrar el pico cuando alguien lo ofende. No es fácil, no es fácil, ¿no? No contestar como una ping-pong, ¿no? Que usted es un bruto y quiso mamá tal cosa. No, callar y de pronto pensar, reflexionar. De pronto mi amigo tiene razón. No criticar, no poner apodos. Los santandereanos somos muy dados al apodo y yo he caído en eso, no criticar. Pídale al Espíritu Santo que arguye de pecado, que les traiga los recuerdos de aquellas cosas en que han fallado. Alguien me decía que sí, a veces le hacen a unos llamados hartas de los bancos, de ofrecer cosas, entonces la persona inventa una mentira. Mire, no está o no estoy, voy a dormir la siesta, después cuando él vuelva yo se lo paso. Mentiras, no. Atiende a la persona con amor, con humildad. Yo caigo en eso, ¿no? Que nos acostumbramos a mentir y a esa persona que nos llama que es tan harto el discurso, que le venden algo, que le ofrecen algo, que le rifan. Entonces le decimos una mentira. Mire, él no está, o él va a dormir la siesta, o está enfermo. No digamos ni que ninguna clase de mentira, no hay blancas ni oscuras, todas son mentiras. Como decía Voltaire, mentir, mentir, la calumnia algo queda. No juzguemos, no miremos los defectos de los demás, miremos los nuestros antes de mirar los de los demás. Porque con la vara que midieres seréis medidos. Señor, perdónanos, Señor. Enséñanos a pedir perdón, Señor. Enséñanos a ser como un saqueo. Si algo he robado, le voy a devolver el doble. Pues devolveré 4 veces más. Y en lo que me queda, repartiré la mitad de mis bienes. Saqueo. Si algo me lleva, y si ya no tienen bienes, ore por esa persona para reparar. Pídele perdón a Dios. Si puede, pídele perdón a la persona. Señor, te damos gracias por todo. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por aquellas personas que hemos dañado, a quienes le hemos quitado algo, Señor. Algún bien. Le hemos quitado el honor. La hemos maltratado, Señor. De palabra, de obra. Ten compasión de nosotros, Señor, que somos pecadores. Señor, conviérteme para que yo me convierta, como dice Jeremías. Sálvame para que yo sea salvo.
La oración de Jeremías, hagámosla todos los días, Señor, conviérteme para que yo me convierta. Sálvame para que yo sea salvo. Y oremos sin egoísmo por los otros. Acordémonos de la Virgen, que ya muchos van al infierno porque nadie ora por ellos. Ahora que se cumplió un pedazo del Apocalipsis y dice, se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente, pues ya se secaron y aparecieron unas cuevas terribles donde se oyen llantos, gritos, alaridos, bramidos, cadenas, las bocas del infierno. Como decía en la Edad Media que el infierno estaba en el centro de la tierra, pues sí, tenían razón. Uno se encrispaba viendo eso. Por eso la Virgen dice en la ejaculatoria de Fátima, libra del fuego del infierno. Entonces aquellos que niegan el infierno, entonces ¿qué fue lo que la Virgen le mostró a los niños? Que fue al infierno, a Germán Guarín, que fue al infierno. Dios lo tiene en su gloria, este hombre de la tercera orden franciscana. A Estíbal Orduz, que fue al infierno en viaje, y allí se encontró un papa. A Wilson, al padre Wilson. A Sor Josefa Menéndez, que vio como las manos de los sacerdotes brillaban por haber consagrado. Sor Josefa Menéndez y olía a azufres, más de 100 veces fue y bajó y subió. Señor, conviérteme para que yo me convierta, sálvame para que yo sea salvo. Ten misericordia de todos estos hermanos, de todos nuestros enemigos, Señor, de los que nos persiguen. Tú dijiste bienaventurados cuando nos calumnian, nos persiguen por mi causa. Esa hermosa bienaventuranza. Y por favor, lean Mateo 5, 6 y 7, porque orar, los pecados no tienen tarifas. Orar es una obligación, como decía el padre García Ferrer. El que ora se salva y el que no ora se condena. Jesucristo les dijo, ni una hora habéis podido orar conmigo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, ese santo obispo, decía, hay que pagar el diezmo en oración. O una hora, 24 horas, el diezmo es 2 horas, 24 minutos, 2 horas 40 minutos. Y si es sacerdote, el doble, decía. Y decía, muchos dan el salto mortal de la cama al altar. Muchos dan el salto mortal de la cama al altar. O sea, dígame al Señor que por lo menos, podamos orar una hora antes de acostarnos, pedir perdón, ofrecer nuestras obras, entregarlas en manos de la Virgen, a quien le ofrecemos este programa, con ella, y oramos con ella y le pedimos a ella que interceda por nosotros. Es la omnipotencia suplicante, como decía San Bernardo. Oremos, pidámosle a ella que interceda por nosotros. Porque Dios quiere salvarnos a todos, ¿no? Por eso muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellas. Por eso el Señor dio, oren por sus enemigos, por los que los persiguen, porque los calumnian, por los que los difaman. Lea Mateo 5, 6 y 7 y vívalo. Bueno, gracias por su oración, gracias por sus bendiciones. Récenle a la última vocación de la Virgen, que es la Virgen de la Salvación. La Virgen de la Salvación. Que Dios los bendiga y muchas gracias por todo. Amén.